Buenas, mi nombre es Estefanía Montero Sequeda, soy estudiante de la Universidad de Santander en cuarto semestre y hoy les vengo a exponer junto con mis compañeros que verán pronto sobre un tema relevante de la asignatura Sociedades, el cual es la empresa unipersonal. La empresa unipersonal. Nos preguntaremos qué es una empresa unipersonal y de esta podemos decir, como su nombre lo indica, que la empresa unipersonal pertenece a una sola persona que es dueña absoluta del negocio. Las empresas unipersonales son una figura mercantil creada en el año 1995 y este tipo de empresas pueden conformarse por una persona natural o una persona jurídica, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para desarrollar actividades mercantiles y de esta manera podrá asignar una parte de sus activos a la ejecución de dichas actividades. Cuando se consolida la empresa unipersonal legalmente, es decir, cuando se realiza la inscripción en el registro mercantil, se crea una persona jurídica. Una persona natural puede tener un negocio como único dueño sin que exista una empresa como tal, como en el caso de la persona que abre un restaurante y lo registra en la Cámara de Comercio. Si bien ese restaurante puede llamarse empresa porque tiene empleados y presta un servicio como cualquier empresa, jurídicamente no es más que un establecimiento de comercio perteneciente a una persona natural. Una empresa unipersonal es aquella que forma una persona jurídica distinta al dueño, de manera que el patrimonio de la empresa queda separado del patrimonio de su dueño, lo que no sucede con un establecimiento de comercio común y corriente. La empresa unipersonal técnicamente no es una sociedad y está contemplada en la Ley 222 de 1995, a partir del artículo 71, que señala que mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica. Esta empresa unipersonal es una figura totalmente distinta a las SAS, que sí es una sociedad que se puede conformar con una persona. En consecuencia, una persona o una empresa unipersonal es una persona jurídica, independiente del único dueño, sin tener la característica de sociedad. Esta empresa tiene unas principales ventajas que las diré un poco breves porque más adelante una de mis compañeras las explicará con exactitud. Y las siguientes son: su duración puede ser indefinida, puede desarrollar cualquier tipo de actividad lícita, se puede convertir en una sociedad, cederla o incrementar el capital. Los trámites son pocos para su constitución en el caso de no requerir ser constituida bajo escritura pública. Su responsabilidad es de carácter limitado y no se incluye el capital de la persona dentro del capital empresarial, como sucede con los comerciantes individuales. Esta puede ayudar a que se obtenga más fácilmente financiación por parte de los bancos. Como se puede observar, las ventajas de esta empresa se asemejan en gran medida a los beneficios que ofrece la sociedad por acciones simplificadas, siendo esta última otro tipo de empresa que se puede crear con una sola persona como accionista. Hola, mi nombre es Dayana Zenet Quintero Ñate y yo les voy a continuar con la exposición que planteaba mi compañera anteriormente. Y yo les voy a hablar sobre los requisitos que se necesitan o se forman mediante las empresas unipersonales. Bueno, las empresas unipersonales están conformadas o hacen parte por medio de un documento privado escrito. Y los requisitos están planteados en el artículo 72 de la ley 222 del 1995, que hace referencia al Código de Comercio. Los requisitos que vamos a hablar hoy, el primero hace referencia al nombre, al documento de identificación, al domicilio y la dirección del empresario. El nombre, efectivamente, porque es el nombre de la empresa. La identificación por medio de la empresa que se identifica.
El domicilio para la dirección de efectivamente la empresa que se está conformando. ¿Y por qué es necesario la dirección del empresario? Porque efectivamente ahí es donde se va a notificar y es donde se va a conocer absolutamente todo como el proceso dentro de la sociedad. La segunda que vamos a hacer referencia es la denominación de las razones sociales de las empresas. Y también hace referencia a las empresas de responsabilidad ilimitada dentro de los domicilios. Efectivamente, cuando decimos dentro de la sociedad de la empresa, hace referencia dentro de la sociedad, o sea, de las personas que la conforman o de las personas alrededor. También decimos, dentro de esta encontramos la tercer requisito, que hace referencia al término de duración. Siempre y cuando no esté conformado ilimitadamente. O sea, si está conformado de que es una empresa que tiene términos ilimitados, efectivamente no tiene términos de terminar. Pero si efectivamente tiene un término estipulado de que en tal término, en tal que se cumpla cualquier requisito, cualquier forma, se va a culminar la sociedad, efectivamente sí cae este requisito. Bueno, encontramos el quinto requisito, que hace efectivamente referencia a los enunciados claros y planteados dentro de las actividades principales de las empresas unipersonales. Al menos que se demuestre o se exprese dentro de la empresa de que no hubo cualquier actividad dentro de una actividad ilícita dentro de los estados de comercio. Referencia al quinto requisito. Bueno, lo primero que debemos de plantear es que dentro de las empresas unipersonales se hacen aportes por medio de capital. Y decimos que el monto del capital que se realiza por medio de las empresas unipersonales es por medio o se hace por medio de una descripción pormenorizada de los bienes aportados dentro de la estimulación del mismo valor que se estipula. El empresario deberá responder efectivamente por el valor asignado de los bienes que se aporte por medio del documento constituido dentro de las empresas unipersonales. También decimos que otros requisitos es que hace referencia al número de las cuotas que se realizan por medio de las empresas unipersonales y también igualmente al valor nominado de las divisiones dentro de las empresas de los capitales de las empresas unipersonales. El último requisito que hace referencia a esto hace referencia a las formas de administraciones y de los nombres y de los documentos de identificación y de las facultades que efectivamente tienen las administraciones dentro de las empresas unipersonales. También podemos decir que la falta que se entiende por medio de las administraciones o de los administradores que ejecutan las empresas unipersonales deberán tener todas las capacidades para poder efectuar efectivamente los capitales y los valores que se ejecutan. También otra cosa que podemos decir es que los aportes que se realizan dentro de las empresas unipersonales efectivamente existen por medio de un bien de cuya transferencia. Y esto se hace por medio de una escritura pública y que constituye por medio de una sociedad de comercio. Y podemos hacer referencia a los bienes inmuebles que se deben hacer por medio de escritura pública. Efectivamente, cuando se hace unos aportes efectivamente a las empresas unipersonales por medio de que sean bienes inmuebles. Efectivamente, las personas que son empresarios, que efectivamente hacen referencia de que son ellos los que conforman las sociedades unipersonales, ellos deben de presentarse personalmente dentro de la Cámara de Comercio para hacer referencia a las empresas unipersonales. Y
esta se debe hacer por medio de un documento privado y debe de presentarse efectivamente por medio de la notaría. También existen unas presentaciones que hacen referencia a unas fotocopias que existe de una manera original. Los documentos que se deben presentar deben de ser originales y se debe presentar de una manera legal. Y la identificación de la responsabilidad legal que constituye las empresas unipersonales. Efectivamente, las personas que poseen de incapacidad no pueden hacer sociedades unipersonales. Deben de ser que tengan una capacidad legal. La capacidad legal la hace la mayoría de edad. Espero que haya sido de su agrado haberme escuchado y muchas gracias. Seguimos entonces con las responsabilidades de los administradores de la empresa unipersonal. Si bien la empresa unipersonal no tiene en sí la característica de sociedad, los administradores de estos están sometidos o están obligados más bien a las reglas generales de la sociedad respecto a la responsabilidad pues por sus acciones. En consecuencia, pues frente a este tema, le es aplicable el Código de Comercio. Seguimos con otra figura llamada venta o cesión de cuotas de la empresa unipersonal. La empresa unipersonal solo pertenece a una persona, pero sin embargo la ley permite que esta persona ceda o venda todo o parte de la empresa. Sin embargo, si en ocasión la venta o la cesión de partes, la empresa llega a pertenecer a dos o más personas, se debe transformar en una sociedad comercial, en cualquiera de los tipos que la ley colombiana prevé. Seguimos con el retiro de bienes de la empresa unipersonal. Entonces, esta figura nos habla de que el empresario no puede retirar libremente los bienes de la empresa, puesto que esta constituye una persona jurídica. Así lo señala el inciso primero, artículo 75 de la Ley 202 de 1995. Primero, en ningún caso el empresario podrá directamente o por interpuesta persona retirar para sí o para un tercero cualquier clase de bienes pertenecientes a lo que es la empresa unipersonal, salvo que se trate de utilidades debidamente justificadas. Esto afianza la separación jurídica del patrimonio de la empresa unipersonal y del patrimonio personal de su único dueño. Si el empresario quiere retirar algún bien o propiedad de la empresa, que sea propiedad de la empresa unipersonal, tendrá que liquidar la empresa o quizás hacer una disminución de capital. Hola, mi nombre es Ana Cristina Orozco Torres y les estaré hablando un poco sobre la terminación de las empresas unipersonales. Tenemos que tener claro que estas empresas, según el Código 79 de la Ley 222 de 1995, contemplan las causas por las cuales se puede liquidar o terminar una empresa unipersonal. Existen diferentes numerales por la cual tiene que llevar paso a paso para la terminación de esta empresa, es decir, de la empresa unipersonal. Por una parte está la voluntad del titular de la empresa, es decir, que el titular de la empresa tenga la voluntad para terminar o simplemente liquidar esta empresa que está a su nombre. Por vencimiento del término previsto. ¿Cómo así? El término previsto que se dé es el vencimiento que se da a raíz de la creación de la empresa. Si lo hubiera o a menos que fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. Es decir, que si se da por vencimiento, tiene que dar una prórroga mediante un documento que tiene que estar inscrito en el registro mercantil. Otro numeral que nos dice que se puede liquidar o terminar una empresa es por muerte del constituyente. ¿Cómo así?
por la muerte de la persona que constituye la empresa, cuando así se haya estipulado expresamente en el acto de constitución de la empresa, es decir, de la empresa unipersonal o en sus formas. Hola, mi nombre es Ana Cristina Orozco Torres y les estaré hablando un poco sobre la terminación de las empresas unipersonales. Tenemos que tener claro que estas empresas, según el Código 79 de la Ley 222 de 1995, contemplan las causas por las cuales se puede liquidar o terminar una empresa unipersonal. Existen diferentes numerales por la cual tiene que llevar paso a paso para la terminación de esta empresa, es decir, de la empresa unipersonal. Por una parte está la voluntad del titular de la empresa, es decir, que el titular de la empresa tenga la voluntad para terminar o simplemente liquidar esta empresa que está a su nombre. Por vencimiento del término previsto. ¿Cómo así? El término previsto que se dé es el vencimiento que se da a raíz de la creación de la empresa. Si lo hubiera o a menos que fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. Es decir, que si se da por vencimiento, tiene que dar una prórroga mediante un documento que tiene que estar inscrito en el registro mercantil. Otro numeral que nos dice que se puede liquidar o terminar una empresa es por muerte del constituyente. ¿Cómo así? Por la muerte de la persona que constituye la empresa, cuando así se haya estipulado expresamente en el acto de constitución de la empresa, es decir, de la empresa unipersonal o en sus formas. Otras maneras para terminar una empresa o liquidar una empresa unipersonal es por imposibilidad de desarrollo de las actividades previstas que se den en la empresa. Es decir, que las actividades o las diferentes actividades que se están dando en la empresa se imposibiliten de una tal manera que no se esté dando el cumplimiento de lo que en principio se trató o se contrató. Por orden de autoridad competente, es decir, por la orden de una persona o de una autoridad, como lo dice el mismo numeral, que esté en la competencia de determinar o de liquidar esa empresa. Otra razón es por pérdida de reduzca del patrimonio de la empresa. En el porciento, uno de los porcientos que se estén dando en cuenta es el 50%, o sea, que el 50%, que sea más del 50% de la pérdida de ese mismo patrimonio, que se reduzca el patrimonio, más del 50% del patrimonio que se esté dando en la empresa. Otra sería por la iniciación del trámite de liquidación obligatorio, es decir, que se dé a través de este trámite de liquidación o determinación de la empresa, el cual debe ser obligatorio para la iniciación de este mismo trámite. Otro sería la liquidación que se hará en observación o en observancia de las normas que se señalen en el Código de Comercio por las sociedades limitadas. Es decir, que se dé la liquidación por la observancia, es decir, por la observación que se dé de manera normativa, que señale en el mismo Código de Comercio para esas sociedades las cuales son limitadas. En el caso previsto en el numeral segundo anterior, es decir, la disolución que se producirá en pleno desarrollo a partir de la fecha de expiración en el término de duración, es decir, que sin necesidad de formalidades especiales, en los demás casos habrá una disolución que se hará constar en un documento privado que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. Es decir, que en ese numeral lo que se va a determinar es que a partir de la fecha de expiración del término del mismo contrato, es decir, de esa empresa unipersonal, va a decir cuál es la duración sin necesidad de formalidades especiales, que además es la disolución que se hará constar en un documento privado para que se inscribe en un registro mercantil, el cual el registro mercantil es correspondiente al que se dé. No obstante, podrá evitarse la disolución de la empresa, adoptándose las medidas que sea del caso según la causal ocurrida.
Es decir, que para evitar la disolución de la empresa o para evitar la terminación de esta empresa o la liquidación de la empresa, las medidas que se hagan, que se van a hacer para evitar eso, tienen que hacerse según el caso que se está dando o según el causal ocurrido en este. Siempre que se haga dentro de los 6 meses siguientes a la ocurrencia del mismo causal. Buenos días, mi nombre es Ronaldo Miranda Fontanilla, estudiante de Derecho del cuarto semestre de la Universidad UDES de Santander. Y hoy vengo a hablarle sobre la empresa unipersonal y vengo a continuar el tema correspondiente que ya han venido desarrollando mis compañeras anteriores. El tema que vengo a explicarle es si la empresa unipersonal o SA. Si usted tiene un capital y quiere crear una empresa y no quiere tener socios, puede utilizar una de estas dos figuras. La idea es sin duda la SA. La empresa unipersonal nunca tuvo una gran acogida ni en los tiempos en que no existían las SA. La SA es una sociedad comercial en toda regla que para su creación y administración se recurre a un procedimiento simplificado y sencillo. Se puede una empresa unipersonal convertir en sociedad si en algún momento se llega a ceder una de las partes de la empresa o se constituye un número de socios, se tendrá 6 meses para hacer la respectiva transición y se deberá crear los estatutos dependiendo del tipo de sociedad que se adopte. Estos deberán elevarse a una escritura pública que se otorga por todos los socios e inscribirse en el registro mercantil. La nueva sociedad asumirá sin solución de continuidad los derechos y obligaciones en la empresa unipersonal. ¿Y se puede convertir una sociedad en empresa unipersonal? Sí, también. Se presenta en el caso en el que solo un socio queda a cargo de todas las acciones de la sociedad. Entonces se convertirá en una empresa unipersonal. Para esto es necesario que se solemnice mediante escritura pública y se inscriba en el registro mercantil dentro de los 6 meses siguientes de la disolución. A continuación le estaré explicando la constitución de una empresa unipersonal, razón o denominación social. Como podemos ver en el video, lleva como en la ciudad donde está la persona que está constituyendo, los datos personales, el número de cédula, el domicilio, la dirección de residencia de este mismo, y lleva unos estatutos que, como podemos ver, están enumerados. En el primero podemos encontrar la razón social, que la empresa que mediante este documento se constituye se denominará Ronnie Pollos. Segundo, va el domicilio. El domicilio de la empresa será Valledupar Cesar, ubicados en la calle 17, número 136, grupo Ronnie Pollos de la ciudad de Valledupar, pudiendo constituir o establecer sucursales o agencias de dependencias de otras ciudades del país o del exterior. En el tercero está el objetivo. La empresa tendrá por objetivo el desarrollo de las siguientes actividades y sus actividades van desde fábricas de piensos, incubadoras, criaderos y una planta de procesamiento automatizada de gran capacidad. Además, las anteriores, la empresa podrá desarrollar cualquier actividad lícita de comercio. Como cuarto, duración, que la empresa tendrá una duración indefinida, no tiene fecha límite de la creación de la empresa. En el quinto está el capital social a la fecha de la constitución es de 200 millones de pesos. Todo eso tiene que ir en el contrato como tal. Se encuentra totalmente cancelado en los aportes en dinero en especie. Cada uno de los socios al momento de la constitución dividiendo de la siguiente manera. Nombre del socio es Ronaldo Miranda y valor del aporte 200 millones de pesos. Como es una empresa unipersonal,
solo es de un solo dueño, por así. En el sexto están las cuotas, indicar que el capital se haya aportado en dinero en efectivo. La cifra fue de 200 millones de pesos en efectivo. Y en el séptimo está la responsabilidad del suscrito en calidad de constituyente de las empresas. Se suscribe al momento de los aportes que se conforma el capital de la misma, por perjuicio de que éste posteriormente sea aumentado con el arreglo de las normas vigentes. El octavo está la cesión de cuotas. Esto quiere decir que las cuotas en que se representa el capital de la empresa podrán ser decididas total o parcialmente, en cuyo caso dicha cesión deberá constar por escrito con anotación en el respectivo registro mercantil. Y noveno tenemos la administración. La administración de la empresa estará encabezada en un gerente de libre nombramiento y remoción por parte del constituyente. El representante legal tendrá un periodo de 1 año, sin perjuicio que se pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier momento. Y décimo, tenemos facultades del gerente. El gerente es el representante legal de la empresa con facultades. Por lo tanto, para ejercer todos los actos de contrato y acorde con la naturaleza de su cargo y que se relacionen directamente en el giro ordinario de los negocios de la empresa. En especial, el gerente tendrá una serie de funciones que son como usar la firma o razón social, designar a los empleados que requieran el nombramiento el normal funcionamiento de la compañía y señalar su remuneración, rendir cuentas en su gestión al constituyente y constituir los apoderados judiciales. Y como nota en particular, el gerente requiere autorización previa del constituyente para ejecución de todo acto que exceda 1 millón de pesos. Quiere decir que el gerente tiene que hacerle saber al constituyente, al dueño de la empresa, todo acto que supere 1 millón de pesos, todo movimiento que supere la suma de 1 millón de pesos. En la rendición de cuentas, el gerente debe rendir al empresario constituyente cuentas comprobadas en su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en el cual se retire de su cargo, y en cualquier momento en que el constituyente las exija, él debe presentar todos los movimientos que se ha llevado a la empresa el 1 de abril de cada año. Y como décimo está la designación. Se nombra como gerente el empresario constituyente. Mayor de este lleva su nombre y la cédula de ciudadanía. Y la revisión legal, como 13º, la empresa formará una reservación legal con el 10% de las utilidades liquidadas de cada ejercicio para completar el 50% del capital. En caso de que este último porcentaje disminuya por cualquier causa, la empresa deberá seguir apropiando el mismo 10% de las utilidades liquidadas de los ejercicios. Y 14º son las causales de disolución. La empresa se disolverá por las siguientes causales: por voluntad del constituyente, por vencimiento de término previsto, por muerte del constituyente, por imposibilidad de desarrollar actividades previstas, por orden de autoridad competente, por pérdida reduzcan el patrimonio en más del 50% y por la indemnización de trámite de liquidación obligatorio. Y 15º es la liquidación. Disuelta la empresa, se procederá de inmediato a su liquidación en la forma indicada que la ley lo establezca. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de sus objetos y conservará su capacidad jurídica. Y ya como último está la constituyente, el nombre del empresario, por así decirlo, que es Ronaldo Miranda Fontanilla, identificado con el número de cédula que se ve ahí en el presente video.